Hola, nosotros somos el equipo número 2 y les estaremos hablando sobre el tema de características de frecuencia y periodo de las ondas senoidales de la unidad 2. Nuestro equipo está conformado por David Hernández, Christopher Arturo, Espinosa Gómez, Daniela Michel, García Castro, Braulio, Vázquez Esquivel, Kevin Isaí, Sánchez Cerda, Ángel de Jesús y su servidora, López Romero Kimberly. Los subtemas que veremos son la definición de frecuencia y periodo, relación entre frecuencia y periodo, cómo calcular la frecuencia y el periodo de una onda senoidal, la importancia de la frecuencia y el periodo en la descripción de las ondas senoidales, ejemplos de aplicaciones en prácticas donde se utilizan las características de frecuencia y periodo de las ondas senoidales, la variación y efectos en las características de frecuencia y periodo en diferentes tipos de ondas senoidales. Antes de pasar con las definiciones, les daré una explicación de qué son las ondas senoidales. Bueno, las ondas senoidales son patrones de ondas que matemáticamente pueden describirse mediante las funciones seno y coseno. Describen acertadamente eventos naturales y señales variables en el tiempo, como los voltajes generados por centrales eléctricas y luego utilizadas en hogares, industrias y calles. Bueno, tenemos esta imagen como ejemplo donde podemos ver cómo esta onda sube, baja y tiene un ciclo, una frecuencia y también un periodo, que eso lo veremos más adelante. Ahora, estos son elementos eléctricos como resistencias, condensadores e inductancias que se conectan a entradas de voltaje sinusoidales. Producen respuestas también sinusoidales. Ahora sí, pasamos con lo principal de nuestro tema, las definiciones de frecuencia y periodo. Antes de encontrar el periodo de una onda, es útil conocer la frecuencia de la onda, es decir, el número de veces que el ciclo de la onda se repite en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿qué es frecuencia? Bueno, como lo dice el enunciado, la frecuencia es el número de veces que el ciclo de la onda se repite. Tenemos como ejemplo estas 5 diferentes ondas, donde podemos darnos cuenta que la onda de color rojo tiene una frecuencia mucho más baja, ya que tiene el menor número de ciclos repetidos. Ahora bien, si lo comparamos con la onda de color rosa, nos podemos dar cuenta que tiene una frecuencia mucho más alta, ya que su número de ciclos es mucho mayor. Ahora sí, nos pasamos con el periodo. El periodo de oscilación de una onda sinusoidal es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. Por lo tanto, si representamos en una gráfica una onda sinusoidal en función del tiempo, su periodo es el tiempo que pasa hasta que se repite un mismo punto. Como podemos ver en la imagen, vendría siendo el periodo, o sea, el tiempo en el que tarda en repetirse la onda. Hola, soy Braulio García Castro y vengo a presentar el tema la relación entre frecuencia y periodo en las ondas senoidales. Las ondas senoidales son fundamentales en numerosos campos científicos y tecnológicos, desde la electrónica hasta la física de las ondas y las señales de ingeniería. Comprender la relación entre la frecuencia y el periodo de estas ondas es esencial para manipular y analizar señales de manera efectiva. Relación de frecuencia y periodo. El periodo de una onda es la duración de tiempo necesaria para que la onda complete un ciclo completo, es decir, regrese a su punto inicial. Por ejemplo, en una onda senoidal, el periodo sería el tiempo de duración que tarda en pasar desde un pico hasta el otro pico, como se puede apreciar en la imagen de un lado. En este caso es un electrocardiograma, pero se ve el pico a pico de lo que sería el periodo. Por otro lado, la frecuencia es el número de ciclos que ocurren en un segundo. Se mide en hercios. Una frecuencia de un hercio significa que hay un ciclo completo por segundo, mientras que una frecuencia de 100 hercios significa que hay 100 ciclos completos por segundo. La relación matemática entre el periodo y la frecuencia es inversa, lo que significa que a medida que uno aumenta, el otro disminuye. Aplicaciones en circuitos eléctricos. En la electricidad tenemos que en sistemas de potencia la frecuencia de la corriente alterna es estandarizada en muchos países, por ejemplo que en 50 o 60 Hz.
lo que determina la velocidad a que se alternan las polaridades de la corriente eléctrica. En electrónica tenemos que la frecuencia de osciladores determina la velocidad de operación de los circuitos y dispositivos, lo que es fundamental para el funcionamiento de equipos como relojes digitales, microprocesadores y sistemas de comunicación. Importancia en el análisis de circuitos. Comprender la relación entre periodo y frecuencia es crucial para diseñar circuitos osciladores, filtros de frecuencia y sistemas de control, ya que la frecuencia de las señales eléctricas afecta su comportamiento y funcionalidad. Existe una fórmula fundamental para calcular el tiempo y el periodo, la cual es T igual a 1 sobre F, donde T es el periodo y F es la frecuencia. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo sencillo, pero el cual demuestra la implementación de esta fórmula. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, el cual nos dice que supongamos que tenemos una onda senoidal con una frecuencia de 100 Hz, ¿cuál es el periodo? En este caso, sustituyendo la fórmula, T igual a 1 sobre 100, que 100 vendrían siendo la frecuencia. El periodo vendría siendo 0.01 segundos, lo cual al invertir la fórmula, en vez de calcular T, en este caso, que es periodo, calculamos frecuencia, F, nos daría que F es igual a 1 sobre 0.01 segundos, lo que nos vendría dando los 100 hercios que vienen en el enunciado. Para concluir, tenemos que la relación entre la frecuencia y el periodo es esencial en el estudio de las ondas sinusoidales. Esta relación nos permite comprender cómo cambian estos parámetros en función uno del otro, lo que resulta crucial en numerosos campos científicos y tecnológicos. La relación matemática básica T igual a 1 sobre F revela la interdependencia entre el periodo, que es T, y la frecuencia, que es F, de una onda sinusoidal. Esto significa que a medida que la frecuencia aumenta, el periodo disminuye y viceversa. Ok, buenos días, tardes o noches a la hora que se esté viendo el video. Yo soy David Hernández Christopher Arturo, soy del equipo 2 y mi subtema es cómo calcular la frecuencia y el periodo de una onda senoidal. Yo ya no voy a hablar tanto de los conceptos porque mis compañeros anteriores ya les explicaron todo esto. Solo tenemos que saber para hacer los cálculos que el periodo es el tiempo que transcurre entre la emisión de ondas consecutivas y la frecuencia, por su parte, es la cantidad de revoluciones que tiene una onda por un segundo, o depende también el tiempo que se quiera medir. Ok, siguiente. ¿Por qué es importante esto? Como ya se los explicaron mis compañeros, el periodo y la frecuencia son inversas. Es decir, si F es igual a 1 sobre T, T va a ser 1 igual a 1 sobre F. ¿Por qué es importante? Porque gracias a esto nos puede dar la altura de la onda, así como su lugar y su tiempo, así como la medida desde el centro, que viene siendo la magnitud de desplazamiento, y el máximo de esta magnitud se le llama amplitud de onda. Esto se ve un poco más en los conceptos. Y aquí tenemos un pequeño gráfico. Ok, ¿cómo calcularlos? Aquí ya viene la parte interesante. La estructura de una onda senoidal, aquí la tenemos en la imagen, consiste de la frecuencia, que viene siendo la F, y se mide en CPS o hercios, y del periodo, que viene siendo T, que se mide en segundos. F es igual a 1 sobre T y T es igual a 1 sobre F. Esto es muy importante para lo siguiente que vamos a hacer. Cabe decir algo, que aquí nos pide el periodo y el voltaje pico. ¿Cómo saca el voltaje pico? El voltaje pico es igual a Vrms por raíz de 2, que viene siendo Vrms, que es igual a Vp sobre raíz de 2. Te dirán, ¿por qué el Vrms es tan importante? Porque aquí en México la mayoría de casas tiene un voltaje de 110 voltios. Pero cuando se quiere instalar un clima o algo, una tienda, sube a 220. Esto es muy importante, ya que dependiendo del voltaje puede ser más o puede ser menos.
Esto influye mucho en el BRMS, que es lo importante en este problema. En este problema, pues nos pide que calculemos el periodo y el voltaje pico como ya se los había especificado. Nos dice que la frecuencia es igual a 120 Hz y los BRMS es igual a 200 voltios. Aquí ocurre lo que ya les había comentado, de que el BRMS cuando es 220 es porque tiene un clima o tiene un local. Ok, ya sabiendo esto, vamos a utilizar las fórmulas. T es igual a 1 sobre F, que es igual a 1 sobre 120, que viene siendo igual a 0,08333 S, que viene siendo igual a 8,33 ms. Ya tenemos el periodo. Ahora, ¿cómo sacamos el voltaje pico? Como ya se los había explicado, el voltaje pico es igual a BRMS por raíz de 2, que viene siendo igual a 110 por raíz de 2, que nos viene dando 115,6 voltios. Ahora, ya tenemos todo esto. Ahora, ¿por qué es tan necesario saber las fórmulas? Porque aquí nos está diciendo que tiene 220 voltios de BRMS. Yo lo anterior lo calculé con 110, pero aquí ya tenemos un local, aquí ya cambia más la cosa. El voltaje pico viene siendo igual a BRMS por raíz de 2, que es igual a 220 por raíz de 2. ¿Qué nos viene dando esto? El resultado viene siendo igual a 311,1 voltios. Ese viene siendo el voltaje pico. Como pueden ver, es un poco fácil, pero hay problemas que no lo van a hacer así. Aquí les voy a apuntar la respuesta. BP es igual a 311,1 voltios. Y así queda. Es muy fácil al principio, pero hay que estar muy atentos a lo que yo les había comentado. Tenemos que fijarnos que el BRMS es igual a 110 o es igual a 220. Esto sería todo de mi parte. Lo dejo con mi siguiente compañero. Espero que haya sido muy claro y que si es, si es un poco complejo al principio, pero poco a poco se va aprendiendo. También hay unos problemas más difíciles y otros más fáciles. Pero bueno, esto es lo mío y lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Michelle Espinosa Gómez. Les vengo a presentar el tema importancia de la frecuencia y el periodo en la descripción de las ondas senoidal. Empezaré con lo que es la importancia de la frecuencia, y la frecuencia de una onda senoidal pues se refiere al número de ciclos completos que la onda completa en un segundo. Esta frecuencia se puede medir en hertz. También vemos que la frecuencia determina lo que es la rapidez con la que la onda oscila. Una frecuencia que puede ser más alta significa que la onda completa más ciclos en el mismo intervalo de lo que es el tiempo. También podemos ver que la frecuencia está relacionada con lo que es la tonalidad del sonido en el caso de un sonido audible, o con la velocidad de transmisión de datos en el caso de las señales digitales. Ahora les voy a presentar la importancia del periodo. En este caso, el periodo de una onda senoidal es el tiempo requerido para que la onda complete un ciclo completo, y este se mide en segundos. Es simplemente, en este caso, es simplemente lo que es el inverso de la frecuencia. O sea, es que el periodo y la frecuencia están relacionados por la fórmula que vemos aquí. Al igual que la frecuencia, el periodo también proporciona información sobre lo que es la velocidad de una onda, pero de una manera inversa.
El periodo es útil en la sincronización de sistemas, especialmente en aplicaciones donde es necesario calcular la duración precisa de los ciclos de onda, como en la transmisión de datos digitales o en la generación de señales sincronizados en la electrónica. Como conclusión en este tema, pues en sí vemos que la frecuencia y el periodo están unidos unos a otros, que los dos son esenciales para pues escribir lo que son las características temporales. Vemos que la frecuencia y el periodo, más que nada en que el periodo pues es lo que es la inversa de la frecuencia, que los dos se utilizan en la fórmula. Como podemos ver la fórmula en la imagen que tenemos aquí, que están relacionados pues el uno a otro. Sabemos que mientras que la frecuencia se relaciona con la rapidez de las oscilaciones, el periodo proporciona información sobre la duración de un ciclo completo de la onda. Ambos conceptos son vitales en una variedad de campos, desde la acústica y la electrónica hasta lo que es la ingeniería de telecomunicación y la física de las ondas. Este, Ahora les voy a presentar pues las bibliografías de donde saqué mi tema y pues muchas gracias. Y mi compañero continuará con su siguiente tema. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel de Jesús Sánchez Cerda y a continuación hablaré sobre ejemplos de aplicaciones prácticas donde se utilizan las características de frecuencia y periodo de las ondas senoidales. Las características de frecuencia y periodo de las ondas senoidales son fundamentales en una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversas áreas, como podrían ser en la comunicación, la medicina e incluso la música. Ok, ahora a continuación diré algunos ejemplos de usos o aplicaciones de las señales senoidales, ya sea en trabajos o hasta en la vida cotidiana. El número uno serían las comunicaciones. Hay algunos sistemas de comunicaciones inalámbricas como el Wi-Fi, el Bluetooth, la telefonía móvil, y en estos las ondas senoidales se utilizan para modular la información y transmitirla a través del espacio. Así es como funcionan varios modos de comunicación. La frecuencia de la onda portadora determina el canal de comunicación y el periodo de la onda puede influir en la capacidad de transmisión de datos. Ahora, continuamos con la música. En la música, las ondas senoidales se pueden utilizar de forma independiente para crear sonidos puros. Esos pueden ser silbidos, entre otras cosas. Y en la producción musical y la ingeniería de audio, las ondas senoidales son esenciales ya que los tonos musicales se pueden representar como ondas senoidales con diferentes frecuencias y periodos. Además, las técnicas de síntesis de sonido a menudo se basan en la combinación o manipulación de ondas senoidales para convertir diferentes timbres y texturas sonoras. Una práctica que en lo que personalmente he notado respecto a las ondas senoidales es al momento de la edición de videos, ya que hay ciertos editores de videos en las que el apartado de audio está representado mediante ondas senoidales, la que nos permite una mejor visualización de el audio en cuestión al momento de realizar nuestra edición. Otra cosa también respecto a las señales en la música es que usualmente hoy en día son más ocupadas al momento de usar el sintetizador o al momento de crear canciones electrónicas, ya que, como dije anteriormente, al momento de edición y todo eso, y en este caso con el sintetizador, facilita más ¿cómo se dice? Facilita más otro uso en el ámbito de la música respecto a las señales senoidales es que las señales senoidales son fundamentales más que nada en la música electrónica,
ya que se usan para crear diferentes sonidos, desde tonos básicos hasta texturas más complejas y dinámicas. Las formas de ondas senoidales se manipulan y combinan con otras formas de onda para generar una amplia variedad de sonidos en géneros como el techno, el house, el trance y muchos otros más. Y pues quería agregarlo porque es un uso muy interesante para este tipo de señales. Ok, continuamos. Ok, ahora, el uso de señales en radares. El uso de señales en radares. Los sistemas de radar utilizan señales senoidales para detectar y rastrear objetos en el espacio aéreo y terrestre. Estas señales se transmiten y se reciben para medir el tiempo de vuelo y la frecuencia Doppler, lo que permite determinar la ubicación, la velocidad y otras características de los objetos detectados. Para este tipo de usos son usualmente ocupados en los radares por medio de, pues ya sea de aeropuertos o también incluso en la milicia. Son usos muy recurrentes, podría decirse, en estos dos ámbitos. Y ya para concluir, quise agregar esta práctica, bueno, este uso para las señales senoidales. En este caso lo usamos en nuestra clase de principios eléctricos y aplicaciones digitales. En nuestras clases de principios eléctricos aprendimos a medir las señales senoidales generadas a partir de la medición de señales de corriente alterna con el osciloscopio. Al momento de conectar las agujas, como quien dice, a nuestra fuente de corriente alterna, y de, ¿cómo se dice? Programar bien el osciloscopio, pudimos observar que se generaba una señal senoidal, y de esa señal senoidal podíamos ver con claridad el periodo con la señal que se formaba, y también, ¿cómo se llama? El voltaje máximo. Eso es algo que se distingue claramente gracias al osciloscopio. Y aquí hay pues una imagen, un ejemplo de un osciloscopio parecido al que ocupamos en nuestra práctica. Y con esto concluyo mi participación. A continuación, mi compañero Kevin sigue con su parte de nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó lo que es el tema 6, variaciones y efectos en ondas senoidales. Para empezar, vamos a ver cuáles o cuántos tipos de ondas senoidales tenemos. Tenemos lo que son las ondas senoisoidales, las ondas cuadradas y rectangulares, las ondas de diente de sierra y triangulares, formas de pasos y pulso, señales periódicas y no periódicas, señales síncronas y asíncronas y olas complejas. Ahora veamos las variaciones. En este tipo de ondas pues pueden haber dos variaciones. La primera que son los batidos y la segunda las ondas estacionarias. Bueno, los batidos tenemos que cuando dos trenes de ondas de igual amplitud pero tienen frecuencias un poco diferentes, coinciden en un solo espacio. Estas dan una vibración cuya amplitud varía con el tiempo que se le dé. Si se trata de ondas sonoras, pues va a haber variación en la amplitud y vamos a percibir pues variaciones del sonido, de sonoridad. Entonces aquí va a haber aumentos o disminuciones periódicas de intensidad, ya depende del tiempo que recorra. Y en lo que son ondas estacionarias, este es un fenómeno que hace una interferencia en particular y se produce cuando una onda llega a una superficie y se refleja totalmente. Ahora lo que es los batidos y las ondas estacionarias tienen diferentes efectos. En lo que son los batidos, un ejemplo es que si tenemos dos diapasones y estas tienen una frecuencia de 242 Hz y 244 Hz respectivamente, el oído pues percibirá un sonido de 243. Entonces lo que llamamos batido es el sobrante que no oímos o que queda de residuo. En este caso pues si es de 244
o de 242, vamos a tener un batido de 2 Hz. Y en lo que son las ondas estacionarias, un ejemplo es que una onda estacionaria se puede considerar como una interferencia de dos movimientos ondulatorios en una misma amplitud y longitud de una onda. Esto pues provoca lo que es un incidente que se propaga de izquierda a derecha para que cuando la otra igual se propague de izquierda a derecha, la onda estacionaria resultante no sea una onda de propagación. Ahora vamos a explicar un poco de las tres primeras, tipos de ondas que ya mencioné anteriormente. La primera sería las ondas cuadradas y rectangulares. Estas pues las utilizamos usualmente para poder probar amplificadores. Lo usamos por ejemplo en lo que es la televisión, radios y ordenadores. Todos estos tipos de aparatos utilizan mucho este tipo de ondas. Lo utilizan más lo que son relojes o temporizadores. La otra son ondas triangulares y en dientes de sierra. Estas tienen transiciones entre lo que es el nivel mínimo y el nivel máximo de la señal y cambian un ritmo constante. Lo que son las ondas de diente de sierra tienen un caso especial de señal triangular, porque ya manejan lo que es una rampa descendente de mucha más pendiente que la rampa ascendente. O sea, tienen lo que es una transición más descendente que ascendente en lo que es la gráfica. Y por último vamos a ver lo que son las formas de pasos y pulsos. Un ejemplo es que, lo que es el paso significa que indica un cambio repentino en el voltaje. Y lo que es un pulso puede representarse como un bit de información que viaja a través de un circuito, de una computadora, de un celular, y pues puede tener una falla o un defecto en tal circuito. Bueno, eso sería todo de mi parte y listo.